Vamos a empezar así, no tardamos tanto. El tema lleva los siguientes acordes: Re, Si menor, Fa sostenido menor, Sol, La y Mi. Como vemos, no tenemos ningún acorde que sea un tanto extraño o lo que sea, son todos más o menos normales. Obviamente los que tengan cejillas van a ser un poquito más complejos, pero este es un tema relativamente sencillo. Podemos decir que la base del tema está dividida en intro, en estrofa, en estribillo y en un pequeño intermedio que tiene al final, y el solo va a tener la misma base que la estrofa. Bien, vamos a ver cuál es la primera estrofa, con los acordes que tenemos. ¿Cuál es la secuencia de acordes que tenemos para la primera estrofa? Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Ahí ese pequeño arreglito que hice al final es un La suspendida la cuarta, que se hace de esta manera. Les voy a dejar por ahí el cartel. Después, cuando dice me preguntaba, repite exactamente lo mismo, pero la parte del estribillo, la secuencia cambia. Dice: de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber qué te gustaría hacer. Ahí observamos cómo cambió la secuencia de acordes. Ahí el tema vuelve a repetir la intro. La base de esa intro es siempre con Re. Ven cómo queda. Después tenemos el intermedio, que es lo que yo les digo que cambia la secuencia de acordes. Y ese que dice: ese momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón está alerta y el tuyo también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo para no volver, para no volver, para no volver a caer. Bueno, básicamente lo que tiene que ver con estrofas y acordes ya tenemos todo cubierto. Vamos a la parte del rasgueo. El que utilizo es uno normal de 5 golpes, básicamente el que utilizamos para la mayoría de los temas, que sería de la siguiente manera. Vamos a hacer un poquito más lento. Y con eso estamos. Bueno, ahora vamos a pasar a los punteos, que son bastante sencillos. Voy a tocarlo para ejemplificarlo, ¿bien? Ahí lo hice un poquito más rápido. Vamos a hacerlo un poco más lento. Tocamos dos veces la cuarta cuerda al aire, ¿bien? Re. Una vez que tocamos por segunda vez la cuarta cuerda al aire, tocamos el segundo traste de la misma cuerda y volvemos a tocarla al aire. Y acá vamos al cuarto traste de la misma cuerda. O sea, hasta acá tenemos. Lo siguiente va a ser ir al segundo traste de la cuerda 3. Volvemos a tocarla. O sea, ahí lo que hicimos es volver a tocar el segundo traste de la tercera cuerda, volver a tocar el cuarto traste de la cuarta, el segundo traste y al aire. Entonces tenemos así. Y eso se repite dos veces. Recuerden, siempre la base es sobre Re. No cambia. Eso en la introducción. Para el solo, por su parte, tenemos que la base va a cambiar. Bien, tenemos la base sobre Re, Si menor, Fa sostenido menor y La. Sería la siguiente manera. Empezamos en el traste
también en la misma cuerda, en la cuarta, que es re, bien, y tocamos también al aire. Empezamos con al aire, segundo traste, cuarto y quinto, y acá se viene una seguidilla de ese quinto traste. Ahora lo vamos a ver. Primero lo voy a hacer para que ustedes lo vean y después lo copiamos. Bueno, ahí lo que hicimos es, empezamos por también al aire la cuerda 4, pasamos rápido de un 2-4 hasta llegar al 5, bien, sería así. Esto por ahí les puede costar a los que no estén muy acostumbrados a utilizar el dedo meñique en los punteos. Si quieren les dejo un ejercicio en un próximo video, comenten acá abajo si les gustaría eso. Un ejercicio para aprender a utilizar más todos los dedos de la mano, bien, porque por ahí se les puede complicar con eso. Pero básicamente es así. Y ahí una vez que llegamos al 5, tenemos que repetirlo unas 9 veces. Sería. Una vez que terminé de esa seguidilla de 5, lo que hago es 5, 4, 2, 5, 2. Y después seguimos en el 2, lo tocamos 3 veces. Pasamos al cuarto traste de la misma cuerda. Acá estamos ya sobre el re también. Entonces hacemos 3 veces 2 y de vuelta hacemos como 9 veces 4. Pero hacemos 4, 2, 0, 4, 2, 0. Y ahí terminaría específicamente el solo. Recuerden que cualquier tipo de duda me pueden consultar. En la página de Facebook suelo responder la mayoría de las consultas, ¿bien? Recuerden darle a like, suscribirse, denle a la campanita si se suscriben, eso es importante. Y si quieren donar en lo que yo digo, que es como esa especie de gorra virtual, más que bienvenidos. Les dejo el link en la descripción acá abajo para hacerlo. Y bueno, avísenme si quieren figurar en el próximo video, no hay ningún problema. Y nos estamos viendo.